Hola a todos y bienvenidos a este video donde les voy a estar hablando sobre un tema bastante interesante que es un complemento que ha lanzado recientemente ChatGPT para todos los usuarios de su versión de paga, o sea, la versión Plus. Y básicamente viene a beneficiarnos y a facilitarnos muchísimo a todos los que programamos en Python y que lo enfocamos para el análisis y la ciencia de datos. Este complemento se llama Code Interpreter o interpretador de código en español y viene siendo un plugin más. Bueno, y una de las grandes ventajas en la cual estaremos hablando durante todo este video, ¿verdad? Es que ya podemos subir archivos de Excel, archivos planos, para que el mismo ChatGPT pueda leer la información e interprete lo que nosotros estamos adjuntando y empiece a generar un script, ¿verdad? Esto viene a facilitarnos muchísimo, a mejorar nuestra productividad. Pero antes de entrar ya más al detalle, ¿verdad? De qué es este plugin, vamos a hablar de qué son los plugins, por si no tienen conocimiento de qué es un plugin. Un plugin para mí viene siendo como una mejora que aumenta lo que ChatGPT ya puede hacer por nosotros. Por ejemplo, sabemos que ChatGPT ha tenido algunas falencias en temas de cálculos matemáticos. Entonces, ya tenemos un plugin, por ejemplo, de Wolfram, que me podría servir para realizar cálculos matemáticos complejos. O si yo quisiera hacer una búsqueda en internet, porque la información de ChatGPT está actualizada hasta el 2021, bueno, ya podría utilizar un plugin que es, por ejemplo, Webpilot o algunos otros que aparecen por ahí, en la cual me permitiría hacer búsquedas en internet. Y bueno, Code Interpreter viene siendo un plugin más. Pero además de que es un plugin más, es uno de los dos únicos que ha lanzado oficialmente la empresa OpenAI. Recuerden que el otro plugin que había lanzado anteriormente, hace unos meses atrás, había sido el de web browsing, que era en la cual nosotros podríamos hacer búsquedas en internet. Que ese complemento de navegación web creo que de momento no está disponible, ya que OpenAI lo ha eliminado porque tenía problemas de seguridad y privacidad de la información. Entonces creo que de momento está un poquito bloqueado el de búsquedas en internet, pero este de Code Interpreter sí se encuentra activo y por supuesto estaremos dándole ejemplos a ChatGPT para que analice la información que nosotros queramos. Bueno, ahora sí, ¿qué es ChatGPT y específicamente el Code Interpreter, verdad? Bueno, si ustedes saben, ChatGPT es un chatbot, por lo cual nosotros preguntamos o le hacemos preguntas utilizando una tecnología que nosotros le conocemos como los modelos LLM, ¿verdad? Que son los modelos de lenguaje grande, ¿verdad? Esa tecnología funciona prediciendo la siguiente palabra en una secuencia para formar respuestas coherentes. Sin embargo, cuando nosotros activamos la función de interpretador de código, las capacidades de ChatGPT pues vienen a mejorar significativamente. ¿Por qué? Porque con el interpretador de código habilitado, ChatGPT ya podría escribir y ejecutar código informático, pero en este momento solamente de Python, ¿verdad? Y con ese código ya puede ir proporcionando respuestas a partir de la información que nosotros le estamos brindando. Esta es una característica que ha sido lanzada hace un par de semanas, realmente está muy reciente, yo la estuve probando muchísimo, estuve leyendo cuáles son sus limitaciones y por supuesto se las voy a estar compartiendo para que tengan claro qué se podría hacer actualmente, por lo menos al día de hoy, con este plugin que nos ha regalado ChatGPT, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, puedo realizar ya cálculos complejos con la información que yo estoy adjuntándole, generar gráficas, no sé, cualquier tipo de análisis que ustedes le metan dentro de un prompt, ¿verdad? Ustedes ponen ahí su pregunta o lo que quieren que el ChatGPT les realice, él se lo va a ejecutar. Y bueno, el intérprete del código es vista por algunos como una forma de reducir las imprecisiones que nosotros teníamos, ¿verdad? Que era un problema que se encuentra muy asociado con este tipo de modelos, ¿verdad? Los modelos de lenguaje grande tienen muchas imprecisiones ya que lo que hacen es predecir la siguiente palabra. Entonces, a nosotros ejecutar código para encontrar respuestas, el chatbot puede proporcionar respuestas muchísimo más precisas, mejorando, por supuesto, la experiencia que nosotros tenemos con lo que es el uso de ChatGPT. Entonces, técnicamente hablando, el modelo de ChatGPT tiene acceso a un intérprete de Python, porque solamente se puede utilizar con Python en un entorno de sandbox y no solo puede escribir código, sino también ejecutarlo en un entorno de Python. O sea, ya ChatGPT estaba ejecutando el código que él mismo va escribiendo, ¿verdad? Y nos va a devolver una respuesta. Si el código falla, digamos, el código que nos está brindando está fallando, como lo puede hacer en muchas ocasiones, ¿cuántos de ustedes quizás no han escrito que le resuelva un bug que tienen y más bien les devuelve otro bug, ¿verdad? Una de las ventajas que tiene esto es que también puede depurar el código leyendo los mensajes de devolución que nos genera, ¿verdad?
y automáticamente entra en un bucle para corregir el código y hacer que ese funcione. Al final de cuentas lo que busca es que la sentencia, digamos, el prompt que nosotros le indicamos que hiciera, pues él va a tratar de generar el código. Si ese código no funciona, va a tratar de buscar otro hasta que encuentre el correcto y que ese se ejecute. Pero él ya ha probado que efectivamente se está ejecutando de forma correcta, ¿verdad? Entonces la función de Code Interpreter pues básicamente va a permanecer activa durante todo el tiempo que dure nuestro chat en esa sesión, ¿verdad? Sin embargo, también existe un límite de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que existir un límite de tiempo? O sea, no es que yo dejo ahí el código, ¿verdad? Y vengo mañana y ya regreso y continúo con la conversación, no, ¿verdad? Y eso es porque se aseguran de que las cosas no continúen por mucho tiempo. Lo bueno es que nosotros podríamos ejecutar varias veces diferentes scripts de código, ¿verdad? Una tras otra y podemos trabajar de forma en conjunto hasta que ya tengamos una solución que andemos buscando, ¿verdad? Además, lo más importante y que todos nos tienen sorprendidos es que ya podemos adjuntar archivos directamente. O sea, yo ya puedo añadir un archivo a lo que sería ChatGPT. Entonces, por lo tanto, si el código necesita leer los datos de nuestro archivo, nosotros se lo podemos adjuntar y él va a leer los datos y ya va a poder interpretar la información de forma correcta, de una forma más precisa, ¿verdad? Sin embargo, todavía tiene unos limitantes en cuanto a la cantidad de información que yo le puedo adjuntar. Actualmente el máximo que está manejando son 500 megabytes y puede leer diferentes tipos de archivos, ¿verdad? Puede leer un archivo de Excel, un archivo plano, un archivo JSON, ¿verdad? Y nosotros se lo enviamos y empezamos a hacerles prompts para que nos interprete el archivo y empezamos a hacer una serie de preguntas hasta que llegamos al resultado que andamos buscando, ¿verdad? Ya si nosotros tenemos experiencia en lo que es el análisis de la información, se ve mucho más fácil porque sabemos qué pregunta necesitamos hacerle y el código va a ir desarrollándose hasta llegar al resultado esperado. Entonces vamos a utilizar ChatGPT, donde ya le estaremos sacando el mayor provecho. Aquí les voy a compartir pantalla y vamos a estar viendo algunas de estas propiedades. Lo más importante, bueno, es que es con la versión de paga, ¿verdad? No se puede actualmente hacer con la versión gratuita de ChatGPT y debemos de actualizar ese plugin, ¿ok? Por defecto no viene, digamos, habilitado, entonces nosotros tendríamos que habilitarlo. Y simplemente ustedes se van acá a los tres puntitos donde sale la cuenta de ustedes, se van a las opciones y las versiones de beta que se encuentra actualmente. Esta es una versión de hecho beta. Vamos acá donde salen las características de las versiones betas. Yo en este caso ya lo tengo activo, ¿verdad? Tengo activos los plugins, que son esas mejoras, ¿verdad? Que aumentan lo que ChatGPT ya podría hacer por nosotros. Y también estoy habilitando el de Code Interpreter, que es lo que les acabo de estar mencionando. Entonces, ya cuando nosotros nos encontramos acá, si yo me voy a la versión de GPT-4, vean que yo tengo la versión default, tengo los plugins que yo podría utilizar o tengo lo que sería Code Interpreter que está en su versión beta. Entonces, en este caso, si yo lo habilito, ya aquí de hecho ven que como que me cambia un poquito lo que es el símbolo de GPT-4 y además vean que ya aparece este más. Si yo por ejemplo cambio a GPT-3, no aparece ese más. Si cambio a GPT-4, pero con el Code Interpreter activo, ya tengo en la acción de subir archivos. Y eso es lo que nosotros vamos a realizar acá, ¿ok? Vamos a subir un archivo, vamos a hacerle una serie de preguntas para ver qué tanto nos puede dar ChatGPT con su nuevo complemento. Entonces, por ejemplo, voy a darle aquí más, voy a acceder a mis archivos en mis documentos. En este caso en Python Script yo tengo una carpetica para este caso. Bueno, en este caso vamos a trabajar con una base de datos que se llama Dataset de abandono. Esto es una empresa de telecom que básicamente lo que nos registra es si una empresa ha abandonado, si un cliente ha abandonado o no nuestra empresa, ¿verdad? Es una empresa de telecomunicaciones. Entonces vamos a buscar qué nos podría hacer ChatGPT por nosotros. Yo utilizo y selecciono el archivo, le damos Open, aquí ya se encuentra el archivo y yo ya puedo generar el prompt, ¿verdad? ¿Qué es lo que podría preguntarle? Entonces podríamos indicarle, actúa, ¿verdad? Vamos a darle una personalidad a ChatGPT, actúa como un experto en ciencia de datos. Y en este caso, como solamente realiza lo que es la interpretación de código por Python, ¿verdad? Entonces ya sabemos que lo que va a realizar es siempre el script de Python. Entonces actúa como un experto en ciencia de datos y realiza
una exploración inicial del conjunto de datos que te estoy proporcionando. Ok, entonces ahí nosotros ya vamos a darle nuestro primer prompt. Él empieza a hacer lo que sería bueno, aquí nos viene diciendo un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? De acuerdo, voy a comenzar cargando y explorando el conjunto de datos. Mi objetivo inicial será entender la estructura del conjunto de datos, los tipos de datos que contiene y buscar cualquier problema evidente como valores perdidos. También proporcionaré estadísticas descriptivas básicas, ¿verdad? Nos viene a explicar qué es lo que piensa hacer, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, y yo voy a esperar que termine la sentencia, ya él empieza a leer la información que le estoy facilitando. Está leyendo el tipo de información y nos indica la estructura de sus columnas, ¿verdad? El género y todas las demás variables que yo tengo por acá. Procederé a obtener algunas estadísticas descriptivas y a revisar si hay datos faltantes. Bueno, si ustedes, por ejemplo, yo voy abriendo estas partes, estos segmentos que se ven como en un cuadrito de color blanco, en mi caso, vean que él está ejecutando el código de Python en ese sandbox que yo les mencionaba y hace la lectura, ¿verdad? Del dataset con la información que nosotros estamos cargando. Y podríamos ir viendo cuáles son los scripts que él está ejecutando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le está pidiendo las estadísticas descriptivas, está validando si tiene null, ok, si tiene valores perdidos, toda esa información está realizando. Y aquí nos sigue escribiendo un poquito todo lo que está encontrando con respecto a mi datas. Realmente esto viene a ser una revolución en cuanto a la forma en que nosotros analizamos información, ¿verdad? Si a veces nosotros tardamos demasiado escribiendo un código, a veces debugueando, cuando nos da un problema en nuestras sentencias, pues básicamente ChatGPT nos podría facilitar muchísimo este tipo de información. Vean, aquí viene que aquí están las distribuciones de las columnas, nos dice la información que tiene la del género, la del socio. O sea que hay 3.641 que no son socios, 3.402 que sí lo son, ¿verdad? Entonces ya ChatGPT empieza a hacer una conversación con nosotros, nos empieza a dar mayor información y además tenemos el código por acá que es el respaldo de la acción que viene haciendo ChatGPT en su interacción, ¿verdad? Con la base de datos. Nosotros podríamos seguir preguntando, ¿verdad? A continuación realizaré un análisis gráfico para visualizar la distribución de las variables y esto puede ayudarnos a entender. Bueno, ustedes observan acá, ya no hizo el análisis gráfico. O sea, el código, al parecer en esta sentencia, por lo menos en lo que nos está dando ChatGPT, llegó hasta acá. O sea, nosotros podríamos decir que continúe, ¿verdad? Y que nos genere ese gráfico. O podría empezar a explicarle o pedirle a ChatGPT, por ejemplo, que realice una limpieza de datos. Entonces yo le digo, quiero que realices una limpieza de datos. Verifica que estén correctos y limpios para poder analizarlos. Ok, entonces aquí estamos viendo o le estamos pidiendo a ChatGPT que básicamente realice esas acciones, ¿verdad? Que haga una limpieza de datos, que verifique que estén correctos y limpios para poder analizarlo. Entonces aquí nos está generando como una serie de viñetas, si ustedes observan, en la cual va a validar si existen valores duplicados y eliminarlos si es necesario, va a comprobar si existen valores atípicos en las columnas numéricas y tratarlos si es necesario, va a comprobar si las columnas categóricas tienen categorías con baja frecuencia, agruparlas si es necesario. Ya empieza a hacer una serie de acciones, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Parece que nos está dando un mensajito de que está buscando outliers y que bueno, hay una función que se va a estar depreciando. Hay 22 filas duplicadas. En cuanto a los valores atípicos, parece que la columna persona mayor tiene 1142 valores atípicos. Sin embargo, dado que persona mayor es una variable binaria, 0, 1, estos valores atípicos son simplemente representaciones de desequilibrio en la distribución de los datos. No es necesario tratar esos valores atípicos ya que son válidos en el contexto del área. Procederé a eliminar las filas duplicadas y luego verificaré las categorías con baja frecuencia. Entonces yo le puedo decir continúa con el código. Entonces ahí él va a continuar, ¿verdad? A donde había quedado. Ya en este caso no va a ser como en el anterior, ¿verdad? Que había dicho que iba a hacer un análisis gráfico y que no lo terminamos. Entonces de aquí dice que no hay categorías con baja frecuencia y él continúa haciendo esa investigación de la información.
Y aquí ChatGPT pues va a llegar a potenciar su análisis hasta el punto en que nosotros queramos llevarlo, ¿verdad? Él sigue escribiendo, ahí vamos a esperar a que termine la ejecución. Y bueno, ustedes aquí pueden ir observando un poquito todo lo que va a ir realizando, ¿verdad? Aquí está el tema de eliminar los duplicados, etcétera. Todo lo que nos ha ido explicando y lo que va realizando, él nos los ha mostrado también en nuestras líneas de código. Ok, por ejemplo, aquí dice, he convertido la variable objetivo abandono. Recuerden que esta es la variable que nosotros vamos a predecir a formato binario donde no se representa como un 0 y sí como 1, ¿verdad? Porque vamos a tratar de predecir una variable binaria. Y bueno, ya podríamos expedirle para que se vea un poquito más visual que realice una exploración de datos. Quiero que termines todos los resultados en un archivo PDF, ¿ok? Con las conclusiones más importantes. Entonces estoy pidiéndole que realice. Vamos a ponerle por acá, cambiarle un poquito la digitación. Realice una exploración de datos. Quiero que termine todos los resultados en un archivo PDF con las conclusiones más importantes. Entonces vamos a ver si puede realizar un PDF con una exploración de información. Va a ser un análisis univariado, un análisis bivariado y un análisis multivariado. Entonces vamos a ver si con la librería de Matplotlib y Seaborn puede generar esas visualizaciones y nos genera un documento de PDF en el cual yo pueda visualizar todas esas gráficas que me permiten visualizar cómo están los datos actualmente, ¿verdad? Esto suele durar unos segundos o minutos, dependiendo, ¿verdad? Esto recuerden que tienen que estar conectados ustedes a internet. Bueno, aquí nos dice que ha generado gráficos de barra. Vamos a ver qué tal. Ok. Vamos a esperar a que termine el código, a ver si ya genera el PDF. Está realizando únicamente los gráficos, ¿verdad? Primero empezó con el gráfico univariado, ahorita debería estar haciendo el gráfico bivariado. Está haciendo el gráfico bivariado y luego continuaría con el gráfico multivariado. Y obviamente aquí se están guardando los gráficos en el directorio para que luego genere ese PDF que es lo que andamos buscando. Voy a ponerle ahí que continúe porque no ha terminado de hacer todo el script. Nos hace falta los gráficos multivariados. Y ya luego que nos genere el PDF. Ok, vamos a ver, parece que aquí, vamos a ver si nos da un error aquí. Vean que efectivamente aquí nos genera un error. Normalmente, si nosotros ingresábamos el código, ¿verdad? Que queríamos que ChatGPT nos debugueara, algunas veces pues nos daba como, empezaba a enciclarse, ¿verdad? Siempre nos daban la misma respuesta con diferentes tipos de soluciones, pero nunca nos solucionaba realmente. Vean que acá el mismo ChatGPT cuando está haciendo la consulta, les da un error en la ejecución y fue porque no había importado anteriormente la librería de NumPy. Entonces les dio ese mensaje, pero él lo que hace es que aprende y ya importa NumPy para realizar ese análisis, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que ya ha generado los tres análisis que está ejecutando, el univariado, el bivariado y el multivariado. Y ya por último va a empezar a crear nuestro PDF, ¿verdad? Para eso va a importar la librería Report Lab que va a permitirnos crear ese PDF, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que va a traer una introducción, conclusiones y también le va a añadir las imágenes generadas. Esto se puede, pues obviamente profundizar muchísimo. Aquí vamos a nosotros a dedicarle mucho tiempo, inclusive a hacer un análisis predictivo con esta información. Rápidamente ChatGPT va a interpretar lo que nosotros le estamos pidiendo y nos va a llevar hasta ese tipo de
de solución, ¿verdad? Es importante que no solamente lo utilicemos para hacer preguntas, ¿verdad? Que sepamos el contexto, si algo está fallando, para pedirle que lo corrija, ¿verdad? Y además que nos lleva hacia el sitio que queremos que realice, ¿verdad? Aquí está el link. Vamos a ver si nos generó el PDF. Voy a abrirlo. Y bueno, aquí está básicamente el PDF con el análisis exploratorio que hizo inicialmente. Ustedes lo pueden observar acá, es un análisis exploratorio básico, pero realmente lo hizo en pocos segundos. Y si nosotros especificáramos aún más qué queremos en ese prompt y ya escribimos prompts muchísimo más complejos, pues obviamente ChatGPT va a lograr hacer ese tipo de estructuras. Y bueno, ya podríamos continuar que realice el procesamiento de los datos, el preprocesamiento de los datos. Y bueno, ahí podríamos decir que en la división de los datos que vamos a utilizar para entrenar el modelo, en la división de los datos que utilizaremos para entrenar el modelo, se hará con un 80% de entrenamiento y un 20% de prueba. Ok, entonces ya nosotros estamos indicándole ahí a ChatGPT inclusive cuáles son los parámetros que yo quiero utilizar para separar los datos, ¿verdad? Entonces vamos a darle Enter para que nos empiece a generar nuestro código. Vean que acá ya está haciendo la división de las características en un conjunto de X y Y, ¿verdad? En este caso la Y, la que vamos a pretender predecir es la de abandono. Y las X son todas las otras columnas, o sea, son todas estas columnas que nosotros inicialmente exploramos. Las 19 columnas iniciales son las X y la 20, que es la de abandono, viene siendo la que vamos a predecir. Ok, y aquí tenemos nuestro modelo de entrenamiento, nuestro set de datos separado en un conjunto de datos de entrenamiento y otro conjunto de datos de prueba. Y luego yo podría decirle que, no sé, utiliza al menos 3 modelos de aprendizaje automático que se acoplen a los datos para realizar la predicción de la variable dependiente. Ok, vamos a ponerle un prompt sencillo, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos interesa, ¿verdad? Dado que estamos tratando con un problema de clasificación binaria, predecir si un cliente abandonará el servicio o no, podemos considerar los siguientes 3 modelos de aprendizaje automático. Nos está sugiriendo cuáles son los 3 modelos: una regresión logística, un árbol de decisión, un bosque aleatorio. Entonces, estos son los que está sugiriendo de momento ChatGPT. Dice que va a entrenar cada uno de estos modelos con los datos de entrenamiento y luego evaluará en los datos de prueba, ¿verdad? Va a utilizar la métrica de exactitud de la accuracy para hablar del rendimiento de cada modelo. Entonces aquí va a estar importando lo que son las librerías de sklearn y va a empezar a realizar dicha gestión, ¿verdad? Ahí se encuentra en el proceso. Dice que la regresión logística le dio una precisión de un 79, el árbol de decisión de 72,7 y los bosques aleatorios de 78,1. Bueno, y aquí nos da, digamos, una precisión del modelo. Podríamos decirle que me genera una matriz de confusión con los resultados. Y bueno, ya aquí nosotros vamos viendo que va generando una matriz de confusión para ver qué tan bueno fue esa clasificación que vimos, ¿verdad? Entonces en este caso va a generar una matriz de confusión y nosotros podríamos ir explorando. Aquí está generando el código. Está trabajando todavía en el código. Y bueno, aquí si ustedes observan ya tenemos la matriz de confusión, ¿verdad? Lo que son los verdaderos positivos, los falsos positivos. Bueno, y aquí nosotros podríamos ir observando cómo funcionó el modelo de regresión logística en la clasificación que efectuó, el árbol de decisión y los bosques aleatorios. Entonces aquí tenemos un poquito toda la interpretación en cada uno de los cuadrantes que tenemos ahí de la información. Y inclusive nos proporciona, ¿verdad?, el desglose detallado de cómo cada modelo está realizando las predicciones.
Vamos a dejar este video hasta acá. Realmente la parte de Code Interpreter tiene muchísimo potencial. Espero que les haya dado una idea de esto que se está actualmente viviendo. Estos complementos que vienen a cambiar muchísimo el panorama actual de cómo nosotros programamos. Actualmente se puede hacer solamente con Python, pero si antes durábamos muchísimo nosotros depurando código e inclusive le pasábamos una sentencia para que ChatGPT depurara el código o revisara cuál era el error que estamos ejecutando, ya con esto pues nos viene a facilitar muchísimo. Y obviamente, bueno, ahí luego hay teorías de cómo va a ser ChatGPT si la gente ya no empieza a juntar código en la nube, ¿verdad? Para que se entrene. Y es otro tema que podríamos hablar en otro video. Espero que les haya gustado muchísimo este contenido. Realmente es un complemento que sí o sí, si son usuarios, son programadores de Python y analizan información y lo aplican para la ciencia de datos, tienen que aprender a utilizar este tipo de complementos porque los vuelve más eficientes y por supuesto aumentan su productividad y su forma de analizar la información. Nos vemos en un siguiente video con más sobre Python y la ciencia de datos. Hasta pronto.